Editado por tu audionovela Ansuke. Capítulo 21. What is the biggest crime? Mirando al enorme jabalí mutante en el suelo, Jiang Liuxi se mostró reacio a separarse de él. Se puede mantener fresco durante un mes bajo la circunstancia hidrotérmica de 30 grados. Si no se lo quitaran, se desperdiciaría. Según Starseed, la carne mutante no solo podría actuar como material genético evolutivo de un laboratorio biológico, sino también como alimento para mejorar el físico. Aunque no había ningún laboratorio biológico, Jiang Liuxi creía que sería maravilloso hacer una comida de carne salteada. Mejorar el físico fue al menos útil para mover esos cientos de kilogramos de acero. Jiang Liuxi había crecido en una familia con malas condiciones financieras. Y sus padres estaban muertos. Como resultado, él y su hermana se mantuvieron unidos y se ayudaron mutuamente en dificultades vendiendo su casa. Se acostumbró a la vida frugal, desperdiciando tanto, que se sienta abatido. Decidió sin dudar que incluso si no había espacio de almacenamiento, este jabalí debe ser retirado. Este jabalí mutante era un gran tesoro. En los últimos días del mundo, el oro y la plata se convirtieron en chatarra y el papel moneda ni siquiera era tan bueno como el papel de la mano. Y la gente intercambiaba entre ellos solo por comida. La gente pronto encontraría el valor de esta carne mutante porque podría mejorar la constitución de su cuerpo. Eso es realmente serio. En comparación con esos zombies, la gente común era demasiado débil para correr. En este caso, la tasa de supervivencia mejoró de forma natural para las personas con una buena constitución. Y esta carne mutante era fácil de almacenar. En otoño e invierno, podría durar algunos meses y debería ser más valioso que la moneda fuerte. El desperdicio es el mayor crimen. Tengo que llevármelo. Jiang Liuxi tomó una decisión, pero fue extremadamente difícil para él y para el minibús. Decidió usar una camioneta pequeña del vecindario. Esa camioneta era tan vieja que pronto tendría que ser desechada. Jiang Liuxi se dirigió a un lado de la camioneta, tirando de la puerta y girando hacia el arruinado restaurante Pescado en Vinagre. Jiang Liuxi estimó que el conductor debe haber tenido hambre y bajó a comer pescado encurtido, sin embargo, fue asesinado cuando llegó el fin del mundo. La clave debe estar colgando del controlador. Pero al mirar el sangriento desastre, roído por los zombies, junto con el jabalí y la batalla de MCV, Jiang Liuxi pensó que era insoportable de ver. La carne picada, la sangre y el barro mezclado estaban en todas partes. Fue algo muy desafiante encontrar una llave allí. Después de pensarlo, Jiang Liuxi decidió darse por vencido y encontró una llave en el taller de reparación de automóviles bastante completo, chocando contra la ventana de la camioneta pequeña. Choque. El parabrisas estaba roto y Jiang Liuxi subió a la camioneta. Ese parabrisas se había convertido en pequeños pedazos, sin lastimar la mano. En realidad, fue bastante fácil para Jiang Liuxi escalar. Se sentó en la cabina, soltó el freno de mano y sacó una cuerda de remolque de 9 metros de la cabina. Jaja, lo tengo. Este tipo de cable de remolque fue equipado por todos los automóviles, especialmente en este tipo de camionetas, para que pueda anclarse en cualquier momento. Jiang Liuxi conectó inmediatamente la furgoneta rota con su MCV. Jiang Liuxi fue detrás de la furgoneta. Su puerta trasera no estaba cerrada porque estaba vacía. Realmente ayudó a Jiang Liuxi mucho. Bien, puedo comenzar. Fue un gran proyecto para Jiang Liuxi. ¡Qué gran jabalí! No podía moverlo en absoluto, y tenía que dividirse en pedazos. Se puso la daga en la cintura y se dirigió al taller de reparación de automóviles para buscar un hacha de incendios y una sierra para metales. Jiang Liuxi en la universidad a menudo participó en el ejercicio físico. Vio el cuello del jabalí y usó el hacha para partirlo. Para sorpresa de Jiang Liuxi, después de quitar el núcleo de cristal del jabalí, la carne parecía haberse vuelto más fácil de partir y tierna. Por no hablar de la sierra para metales, incluso podría ser cortada por la daga y no era más difícil que cortar carne de cerdo real. Hermano Jiang, hermano Jiang. De repente, Jiang Liuxi escuchó la voz en pánico de Wen Xiaotian desde el MCV. Después de despertarse, había visto la sala de estar hecha un desastre, e incluso el vidrio a prueba de balas del MCV que había estallado, y estaba extremadamente aterrada ya que estaba sola. Estoy aquí. Jiang Liuxi gritó. Wen Xiaotian escuchó su voz, respirando profundamente. ¿Qué pasa con el jabalí? ¿Fue chocado por el minibús? Wen Xiaotian abrió el cinturón de seguridad y salió tambaleándose del MCV. Sin embargo, la escena afuera conmocionó a Wen Xiaotian. Vio a Jiang Liuxi cortando al jabalí mutante con un hacha de fuego. El jabalí mutante aparentemente estaba muerto, sin siquiera una convulsión.
Wen Xiaotian había visto el terrible jabalí. Dio un golpe y barrió todo. Una fila de habitaciones era tan fuerte como una caja de papel frente a ella. Su rugido fue terrible. ¿Realmente murió? Por supuesto, Wen Xiaotian no creería que el jabalí fue asesinado por Jiang Liuxi con un hacha, pero fue asesinado por el minibús. Este minibús, Wen Xiaotian miró al minibús severamente dañado. Fue realmente increíble. Hermano Jiang, ¿qué estás haciendo? Wen Xiaotian preguntó. Toma la carne, se puede comer. Jiang Liuxi no explicó los efectos de la carne mutante. Wen Xiaotian no preguntó y simplemente dijo, te ayudaré. No fue fácil para Jiang Liuxi eliminar la carne, y podría ser más rápido con la ayuda de Wen Xiaotian. La frente de Wen Xiaotian estaba cubierta de sangre. Parecía un poco lastimoso. Jiang Liuxi dudó por un momento, pero estuvo de acuerdo. El cerdo silvestre debe empacarse lo antes posible. Aunque este lugar estaba lejos de la ciudad, todavía había zombis errantes. Jiang Liuxi tomó una venda del almacenamiento para cerrar su herida. Luego cortan la carne pieza por pieza. El jabalí asado rojo parecía mejor que la buena carne. Movieron cientos de pedazos de carne. Poco a poco en la furgoneta, incluso los huesos de cerdo fueron movidos por Jiang Liuxi. Al completar esta tarea, Jiang Liuxi y Wen Xiaotian se habían agotado. Afortunadamente, desde el principio hasta el final, ningún zombie había aparecido. De lo contrario, sería algo muy problemático evitarlos. Jiang Liuxi regresó al MCV y se sentó en el sofá tratando de recuperar el aliento. Aunque experimentó una batalla de vida o muerte, estaba lleno de alegría. Nota del autor. Algunos lectores creen que la cocina, la sala de estar y el baño no se pueden organizar en un minibús. De hecho, podemos encontrar algunas imágenes de internet y puede ver que se pueden organizar fácilmente. Elegir espacio es ahorrar espacio. Capítulo 22. Bumping Roll de Wai. Después de luchar con el enorme jabalí y separar su carne, Jiang Liuxi y Wen Xiaotian se sintieron extremadamente hambrientos. Jiang Liuxi estaba acostado en el sofá, no quería mover un dedo en absoluto. Pero Wen Xiaotian fue diligente. Aunque también estaba muy cansada, hizo todo lo posible para preparar una comida, utilizando pimiento picante del restaurante y carne de cerdo silvestre para cerdo hervido y carne frita. Antes de que la comida estuviera lista, Jiang Liuxi estaba ansioso por comer. Solo por su fragancia, Jiang Liuxi creía que su sabor sería delicioso. De hecho, cuando cortó el jabalí en pedazos, Jiang Liuxi no olió nada extraño. Por el contrario, sintió que la carne cruda era fragante. Llegó a la conclusión de que la carne del jabalí sería deliciosa. Ahora, la especulación estaba casi confirmada y excitó a Jiang Liuxi. Desde el inminente día del juicio final hasta ahora, más de una semana, Jiang Liuxi no había tenido una buena comida. Estaba hambriento y glotón. Pero Jiang Liuxi se puso la camisa, esperando que Wen Xiaotian terminara de preparar el último plato. El cerdo guisado con salsa marrón necesitó unos 40 minutos. Fue muy bien servido con arroz fragante. Jiang Liuxi dio un mordisco de una manera agradable. Simplemente pensó que esa era la comida más deliciosa que tenía en su vida. Maravilloso. Había tomado la decisión de que, después del fin del mundo, aunque no muriera de hambre, comería galletas y fideos instantáneos todos los días. Fue bastante inesperado tener una comida tan deliciosa. Si se pudiera mejorar su fuerza, entonces sería más fácil sobrevivir después del día del juicio final. Mientras pensaba, Jiang Liuxi sintió que su estómago se calentaba. Parecía que había un aura poco llamativa moviéndose en todas las direcciones de su cuerpo. Jiang Liuxi se iluminó de repente que este aura debería ser la energía física, mencionada por el Starset. Pero esta mejora no fue muy obvia. Jiang Liuxi miró a Wen Xiaotian y notó que sus modales en la mesa no eran propios de una dama. Ella estaba comiendo maniáticamente carne de cerdo, mientras su lengua evitaba la sopa caliente. Su apetito había aumentado dramáticamente. La expresión de Wen Xiaotian mostró que aparentemente no había notado la sensación más cálida porque, como ella no lo sabía de antemano, aunque comer carne mutante mejora el cuerpo, es un procedimiento extremadamente lento y requiere mucho tiempo. Sin embargo, la bestia mutante era tan poderosa. No es fácil para la gente común matarlo. Podrían pensar que no tiene sentido cazar y comer. Pensó Jiang Liuxi. Mientras tanto, Wen Xiaotian había notado que la estaba mirando. Ella se sonrojó avergonzada por sus pobres modales en la mesa. Era inevitable que Wen Xiaotian tuviera una buena impresión de Jiang Liuxi, quien la había salvado.
Aunque ella no había esperado ir con él, todavía lo hacía y eso significaba que interactuarían mucho, todavía estaba muy preocupada por la impresión de que lo dejaría. Entonces Wen Xiaotian silenciosamente cambió su forma de comer, ella comió un bocado grande y en su lugar tomó pequeños bocados. Jiang Liuxi sintió que era gracioso y pensó que Wen Xiaotian a veces era bastante lindo. ¿Estás familiarizado con la carretera cercana, verdad? Sí, bastante familiar. Wen Xiaotian se limpió la boca y dijo. Quiero ir a un lugar, pero necesito tu ayuda, no hay problema. La batalla con el jabalí variable había dañado seriamente el MCV, que era lo que preocupaba a Jiang Liuxit, tenía que ser reparado lo antes posible. Necesitaba 1200 litros de gasolina, 200 kilogramos de acero, 100 kilogramos de cobre, 30 kilogramos de plástico orgánico y electricidad de 200 kilovatios hora. Todas estas cosas tuvieron que ser recogidas. En cuanto a los materiales de actualización, era simplemente 100 kilogramos de acero. Realmente, es terrible. Es realmente costoso reparar un automóvil sin importar cuándo. Jiang Liuxi condujo el MCV, arrastrando la camioneta pequeña, en el camino rural. El automóvil de remolque fue el trabajo técnico. En circunstancias normales, el vehículo remolcado estaba controlado por un conductor porque necesitaba mantener la distancia. Debajo de la cuesta, el automóvil detrás era más rápido que el delantero, como resultado el conductor necesitó frenar oportunamente evitando un accidente. Y el freno no podía pisarse demasiado. Si la distancia era demasiado grande más allá de la longitud de la cuerda del remolque, sería una tragedia. La cuerda del remolque tenía el peso máximo del cojinete, que simplemente no soportaba más tracción. Era obvio que Jiang Liuxi no tenía tiempo, y Wen Xiaotian tampoco podía hacerlo. El trabajo necesitaba un conductor profesional. Como resultado, Jiang Liuxi simplemente decidió no tener cuidado. No podría ser ayudado. Entonces, en ese camino rural tan pobre, en cada vuelta. Explosión. Un ruido fuerte vino de la parte trasera del minibús y de repente se sacudió. Los huesos de cerdo salvajes pesaban al menos 5 o 6 toneladas, más la camioneta, lo que hacía que conducir fuera terrible. Pero nada. Ellos continuaron conduciendo. Jiang Liuxi ignoró los golpes porque creía que, aunque el MCV fue dañado por el jabalí, podría permitirse el choque con la furgoneta rota. El daño del MCV había llegado a 3, 5, sin ningún cambio. Pero la camioneta era un poco miserable, su frente estaba completamente curvado hacia adentro, y probablemente el motor tenía un problema. Sin embargo, Jiang Liuxi era demasiado perezoso para controlar, siempre que sus 6 ruedas pudieran moverse, todo estaría bien. Pero el consumo de gasolina aumentó debido al peso extra. La gasolina había alcanzado los 200 litros, por lo que Jiang Liuxi había estado recolectando gasolina todo el tiempo. Este pobre país no estaba controlado por el ejército y esos autos abandonados tenían gasolina. Esos autos estacionados antes del restaurante, incluida la camioneta pequeña, le habían proporcionado 200 litros de gasolina. En el camino, una vez que se encontró con un automóvil, Jiang Liuxi bajó. Casi se convirtió en un ratón de aceite odiado por todos. Jiang Liuxi había sacado la palanca del taller de reparación de automóviles, abriendo la tapa del tanque de combustible, colocando un tubo de goma en el tanque con una succión y luego colocando el otro extremo del tubo en barriles de gasolina más grandes, utilizando el principio de sipón. Ese fue un trabajo técnico. Chupar un trago de gasolina era posible. Pero Jiang Liuxi solo esperaba terminar rápidamente la actualización del tanque de combustible. Estaba buscando una gasolinera abandonada, para poder tomar 8 o 9 toneladas de gasolina. Una y otra vez, Jiang Liuxi sintió su boca bombear calambres. Fue una suerte encontrar un camión con gasolina de 70-80 litros. Pero los autos eran más lamentables ya que tenían tanques de combustible más pequeños, es decir, la brecha era pequeña, lo que significaba que era difícil recolectar gasolina. Tenía que esforzarse mucho solo por 20 o 30 litros. Al final, Jiang Liuxi había recolectado muchos tanques de combustible, suficientes para llenar 6 barriles con gasolina, y se estimó que era suficiente. ¿Por qué cojines? No era necesariamente más fácil que cortar el jabalí. Capítulo 23. Upgrading the fuel tank a mitad de camino, Jiang Liuxi pasó por una gran ferretería, se detuvo para tomar un generador diésel y un gran cubo de diésel. La ubicación de la ferretería fue contada por Wen Xiaotian. La ferretería era un tesoro escondido. Muchas herramientas, como martillos, shorty y taladros eléctricos, se habían llevado al MCV. Incluso la cabina mal deformada de la camioneta pequeña estaba apilada.
El espacio extremadamente limitado hizo que Jiang Liuxi se diera cuenta de que era muy imperativo actualizar el espacio del MCV. Hay tantas cosas que actualizar, pero ¿dónde podría encontrar tantos núcleos de cristal variable? Un jabalí podría matar fácilmente a cualquiera. Jiang Liuxi se había encontrado con algunos zombies errantes en el camino. El MCV ya estaba dañado, pero no tuvo ningún problema en matar a algunos zombies comunes. Le tomó un día entero a Jiang Liuxi llegar a su destino. Era un edificio de 3 pisos, que parecía un poco obsoleto, ubicado en el medio de un gran condado que tenía miles de metros cuadrados. El patio estaba rodeado por muros de concreto donde se veían vidrios rotos para evitar escalar. La puerta tenía 6 o 7 metros de ancho, lo que permitía que 2 autos se movieran en paralelo y ligeramente rotos. En la parte superior de la puerta, también había muchas puntas de lanza, que parecían un poco protegidas. Para este condado atrasado, una gran puerta de hierro y un amplio patio como este, y el edificio de 3 pisos, eran todos edificios bastante elevados. El letrero de hierro en la puerta había caído un poco, sacudido por el viento y haciendo ruidos. Jiang Liuxi vio las 7 grandes palabras en el letrero, la estación de reciclaje de desechos de Fuan, seguidas de algunas palabras pequeñas, recolectando material de construcción usado, recolectando automóviles dañados, acero, cobre, aluminio, plástico, papel usado. Según Wen Xiaotian, era la estación de reciclaje más grande del vecindario. También era una empresa, llamada Compañía de Responsabilidad Limitada de Fuan, empresa dedicada al reciclaje de recursos renovables. La combinación del nombre de local y moderna lo hizo sentir un poco incómodo, pero la estación de reciclaje todavía era considerable. Después de todo, era una empresa. Esa también fue la razón por la cual Jiang Liuxi había elegido ese lugar. Jiang Liuxi detuvo el MCV y presionó un botón, la línea del remolque se desconectó automáticamente. Después de todo, él no sabía nada sobre la estación de reciclaje. El camión solo actuaría como un obstáculo mientras luchaba. La puerta era como un jarro. Pisó el acelerador. Miles de metros cuadrados del patio estaban llenos de recursos renovables. Además de estos recursos, había una carretilla elevadora. Karsh, 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 Jiang Liuxi sacudió el cuerno directamente, para que los zombies se sintieran atraídos por el sonido. Estaba desolado y deshabitado dentro de un radio de 8 millas, por lo que no se podían atraer más zombies. Pronto, hubo un rugido bajo desde el edificio negro, y apareció una docena de zombies. Corrieron al MCV tan pronto como aparecieron. Jiang Liuxi se sintió aliviado porque no había bestias mutantes. Si había una bestia mutante, él solo podía escapar, dejando un cargamento de cerdo salvaje, que era suficiente para satisfacer a la bestia. Aunque el sistema de aceleración instantánea se vio afectado, se pudo lograr una aceleración lenta. Con mejores condiciones, la velocidad podría acelerar hasta 150 km/h, por lo que no había problema para escapar de una bestia. Déjame darte un paseo. Al ver a los zombies corriendo, Jiang Liuxi pisó el acelerador. Boom. 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 Como una bola de boliche golpeando alfileres, más de una docena de zombies fueron derribados del suelo, y algunos de ellos fueron empujados a la parte superior de la pila de desechos y murieron. Jiang Liuxi fue cauteloso. Condujo el MCV hacia adelante y hacia atrás varias veces para asegurarse de que cada zombie fuera asesinado. También silbó durante 5 minutos para asegurarse de que no había nuevos zombies, y luego bajó. Wen Xiaotian, ve a la puerta como un centinela. Si te cansas, ve al pequeño edificio y descansa, no debería haber zombies. Ah, entonces voy a arreglar el auto. Jiang Liuxi dijo brevemente. No quería dejar que Wen Xiaotian viera el proceso de mantenimiento y actualización, así que encontró algo para ella. Wen Xiaotian parpadeó sus grandes ojos y pensó en la reparación del auto. ¿Este chico rico también sabe cómo reparar un auto? Pero al pensar en cómo había transformado un vagón de desecho tan espeluznante, ella creía que era un entusiasta de los autos, o incluso la transformación de este minibús lo hizo su propio equipo. Una joven y adinerada segunda generación capaz de jugar con la mecánica, ¡qué muchacho tan talentoso! Wen Xiaotian sabía que Jiang Liuxi, que había tomado una gran cantidad de herramientas del taller de reparación de automóviles y la ferretería, realmente podría reparar el minibús solo. Wen Xiaotian, mientras reparaba, necesito silencio, y pensando en algunas modificaciones, por favor no me moleste. Puede tomar más de un día. Recuerde tomar algo de comida. No quiero que se muera de hambre. Si ocurre algo, gritar mi nombre está bien.
Jiang Liuxi condujo el MCV hasta un estacionamiento, que tenía alrededor de 100 metros cuadrados, mientras Wen Xiaotian se dirigía a la puerta de guardia. La estación de reciclaje tenía todo tipo de cosas. Al ver lo que le gustaba, Jiang Liuxi lo trasladaría al cobertizo. Transportar unos cientos de kilogramos de acero, cobre, plástico, etc. Era mucho más fácil que recolectar gasolina y cortar 10 toneladas de jabalíes mutados. Jiang Liuxi actualizaría primero el tanque de combustible y luego repararía el MCV. Primero vio algunos de los andamios de construcción en la estación de reciclaje, y planeó usarlos como acero. Pero en estos andamios de segunda mano, había muchos residuos de cemento, por lo que Jiang Liuxi estaba bastante insatisfecho. En cuanto a la chatarra de acero, mucha tenía óxido. El cobre era más difícil de encontrar, Jiang Liuxi solo encontró un caldero, lo que obviamente no fue suficiente. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que había una gran cantidad de nuevos materiales de construcción en el depósito del depósito de reciclaje, después de haber desbloqueado el almacén. Había un gran paquete de acero negro y azul, materiales de construcción de aleación de aluminio, una placa de alambre de cobre, tubería de cobre fundido, una nueva tubería de plástico PPR y tubería de desagüe de PVC. Su calidad fue realmente buena. ¿Podrían todos estos ser llamados desechos? Después de reflexionar un rato, comprendió que a veces las unidades de construcción injertan algunos materiales y los venden. El centro de reciclaje actuaría como intermediario, los ayudaría a manejar estas cosas y se beneficiaría de ello. Para Jiang Liuxi era barato usar los mejores materiales y, por supuesto, no tenía que usar los malos. Jiang Liuxi estaba muy emocionado. Era como una ardilla, llevando materiales a su pequeño nido. El MCV no sería solo su base de combate, sino su hogar. Todos los materiales se juntaron pronto, y Starseed comenzó a escanear y transformar. Primero actualizó el tanque de combustible y pronto sonó el rugido de los generadores diésel. Jiang Liuxi conectó la fuente de alimentación y comenzó a reparar el MCV. Amanecer, atardecer, un día entero había pasado. Cuando Jiang Liuxi se despertó, la modificación del MCV había sido completada. El MCV fue restaurado como estaba, y el tanque de aceite no parecía haber cambiado, pero había 10 metros cúbicos de espacio adicional adentro, lleno de gasolina. No tenía que preocuparse más. Capítulo 24. This is not a minibus, it is a sports car. La actualización del tanque se ha completado, la capacidad de almacenamiento de gasolina es de 10 metros cúbicos, está equipada con un dispositivo automático de extracción de gasolina y el host puede transmitir información sobre la gasolina al estar. La estructura interna del nuevo tanque de combustible apareció frente a Jiang Liuxi. Jiang Liuxi descubrió que no solo se había actualizado el tanque de combustible, sino que también se habían mejorado los inyectores, las tuberías y las tuberías de admisión del motor. Originalmente, era un tanque de pequeña capacidad, que no podía permitirse un gran consumo de gasolina, pero ahora ya no estaba preocupado por este problema. Con un tanque de combustible mejorado, podría soportar mejor el motor de gran potencia con el que estaba equipado el automóvil. En particular, este dispositivo automático de extracción de gasolina fue una sorpresa para Jiang Liuxi. Con esto, no tendría que retirar manualmente la gasolina de otros vehículos. El tanque de combustible había sido actualizado, y Jiang Liuxi no podía esperar para probarlo. Trajo un balde con una pequeña cantidad de gasolina y lo metió en el tanque. Sin la necesidad de un botón, Jiang Liuxi pasó una orden a la semilla estelar. Con un clic, el tanque de gasolina se abrió automáticamente, y luego salió un tubo de metal del interior. Este tubo era parte de la actualización, él no sabía sobre el material utilizado, y Jiang Liuxi podía ver en la parte superior de las uñas móviles de metal y un dispositivo de luz intermitente, parecía ser un detector. La sonda dio vuelta hasta que detectó el cañón, luego la tubería de metal se extendió hacia el cañón, en unos pocos segundos la pequeña gasolina en el barril se lo llevaron. La tubería, que podría succionar gasolina de los tambores de gasolina, también podría conectarse con las pistolas de reabastecimiento en las estaciones de servicio. La mente de Jiang Liuxi controló el tubo de metal para extenderlo más. Después de la prueba, Jiang Liuxi se aseguró de que la distancia de estiramiento más larga del tubo de metal fuera de 10 metros. Ese resultado satisfizo a Jiang Liuxi, porque significaba que el MCV podría absorber gas sin que él salga del minibús. Era más conveniente y seguro. Después de todo, cada vez que había intentado adquirir gasolina necesitaba mucho tiempo, y naturalmente el riesgo era grande. Las estaciones de servicio urbanas eran más peligrosas, era muy posible enfrentarse a un zombie. El minibús era como uno nuevo. Jiang Liuxi quería partir para buscar a Jiang Zuyin.
Antes de que hubiera llegado el final del día, Jiang Liuxi había completado la transformación del MCV. Ahora conducía por la carretera a la ciudad de Nanjing, porque pasaron muchas cosas y los retrasaron tanto. Jiang Liuxi estaba muy ansioso. Él no sabía cómo era Jiang Zuyin. Obtenga la gasolina primero, llene el tanque nuevo, y luego busque a Jiang Zuyin, pensó Jiang Liuxi. Abrió la puerta y saltó al MCV. Auge. La puerta del garaje fue destruida por Jiang Liuxi. Parece que el sistema de aceleración funciona mejor. Sintió que conducía un automóvil deportivo en lugar de un minibús. La velocidad variable, la dirección variable, fueron todos muy flexibles. El MCV tenía un tanque de gran capacidad que hacía que todo tipo de rendimiento suprimido se pusiera a trabajar. El consumo de combustible correspondiente alcanzó un nivel superior. Bajo las condiciones de manejo eficiente de combustible, el MCV necesitaba 35 L por 100 kilómetros. Parecía grande, pero teniendo en cuenta todos los aspectos del automóvil base y los demás, era demasiado eficiente en el consumo de combustible. Por supuesto, la premisa no era usar la función de colisión, el cañón de aire, etc. En cualquier caso, era cierto que Jiang Liuxi conducía un Tigre de gasolina con la mayor capacidad de combate. Si pudiera encontrar una estación de servicio que no hubiera sido saqueada, podría conducirla durante casi 30,000 kilómetros. Eso equivale a correr 3/4 del ecuador de la Tierra. De hecho fue intencional con un tanque de gasolina más grande. Jiang Liuxi usó el cuerno enfrente de la Casa Negra. Oculto en el pequeño edificio, Wen Xiaotian salió corriendo rápidamente con el cabello desordenado y los ojos somnolientos. Estaba claro que ella acababa de despertarse, corriendo en una prisa. Después de Jiang Liuxi, Wen Xiaotian se sintió un poco avergonzado. Pronto, su mirada se movió hacia el vehículo de construcción móvil. El vehículo de construcción móvil original, tenía su frente aplastado, casi se podía ver la forma de la cabeza del jabalí. Pero ahora, todo fue arreglado como lo estaba antes. Fue tan genial. Reparar la chapa del coche no fue un trabajo simple. Aunque Wen Xiaotian no entendió del todo su proceso específico, tenía claro que al menos se necesitaría un profesional capacitado para solucionarlo. Jiang Liuxi fue una rica segunda generación. ¿Cómo lo logró realmente solo? Lo más extraño fue, incluso el parabrisas fue reparado. ¿Cómo se reparó el parabrisas como uno nuevo? ¿La estación de reciclaje almacenó parabrisas? Su vida. Jiang Liuxi dijo. Wen Xiaotian estaba aturdido. Al escuchar que Jiang Liuxi iba a reparar el MCV, pensó que haría varios parches de hierro. Ella nunca pensó que el MCV podría ser reparado a este grado. Fue demasiado exagerado. Entonces, cuando subió al autobús, Wen Xiaotian miró el parabrisas. No pudo evitar sentir curiosidad y susurró. ¿Este vaso? ¿Vaso? Oh, tenía uno de repuesto en la caja, dijo con una tos seca. ¿Un repuesto? Eso es ridículo. Wen Xiaotian se sorprendió. Por supuesto, Wen Xiaotian no sabía nada sobre la tecnología negra de MCV, con su función de autorreparación. Aunque se sintió perjudicada, tuvo que aceptar la explicación de Jiang Liuxi. La ciudad de enfrente es mi casa. Hay algunas estaciones de servicio en la ciudad. En el camino, era improbable que las estaciones de servicio estuvieran en la pequeña carretera del pueblo. Ahora, Jiang Liuxi finalmente encontraría su primera estación de servicio. Gasolinera. Las estaciones de servicio en la carretera habían sido controladas por los militares. Y al final del día, la gasolina y la comida eran materiales muy importantes. En esta ciudad rural, el tráfico era muy inconveniente y había muchos zombies en el camino. Jiang Liuxi creía que el ejército no podía llegar a este lugar en tan poco tiempo. Esa estación de gasolina era prometedora. Después de actualizar el tanque de combustible, algunas funciones del vehículo de construcción móvil se habían desbloqueado. Capítulo 25. The Wilderness, un camino rural recto solo con un estrecho de 2 carriles, bordeado de viejos árboles de acacia. Estos árboles viejos eran altos y gruesos y habían estado viviendo durante décadas. Todos los veranos estarían llenos de flores blancas de árboles de pagodas, por lo que muchos apicultores se reunirían allí, vendiendo miel a ambos lados de la carretera. Pero ahora, después del apocalipsis, tal situación nunca volvería a suceder. Jiang Liuxi también vio algunas colmenas rotas abandonadas en el camino. Unos pocos vehículos abandonados estaban estacionados en la carretera, sus dueños ya habían desaparecido. La casa de Wen Xiaotian estaba en el centro de la ciudad. Creak, se escuchó un leve sonido de freno y el minibús se detuvo en una intersección. Y entonces Kuan. La camioneta llegó muy cerca del minibús y el minibús comenzó a temblar.
Wen Xiaotian miró la parte trasera del minibús. ¿Estaremos bien con ese tipo de temblores? Jiang Liusi se sentó en el asiento del conductor y miró a su alrededor. Llegaron a una intersección, en la que había un restaurante de fideos y varios autos estacionados en la carretera. Uno de los automóviles había chocado contra un poste de luz y su parabrisas estaba completamente roto con costras. Solo podían especular si el conductor fue asesinado directamente o comido por zombies. Mi casa está a unos 200 metros en el callejón, dijo Wen Xiaotian con nerviosismo. Ella estaba inquieta. Anoche estuvo casi sin dormir, cada vez que se despertaba de pesadillas, soñando que los miembros de su familia estaban completamente comidos por los zombies, o simplemente se habían convertido en zombies. Especialmente ahora, después de ver la escena trágica en su ciudad natal, se puso aún más preocupada e incluso temía irse a casa. Todas estas escenas la hicieron sentir que su corazón latía salvajemente. Pero su casa estaba a unos metros de distancia, y ella tuvo que regresar. Sin embargo, Jiang Liusi no comenzó inmediatamente el minibús, ni se bajó. Estaba sosteniendo el volante mientras pensaba. ¿Qué pasa? Wen Xiaotian preguntó. Originalmente pensó que Jiang Liusi se había detenido al lado del restaurante para recoger comida, pero no fue así. Es extraño. Hay algo mal con esta ciudad. Jiang Liusi parecía estar hablando solo. Wen Xiaotian estaba estupefacto y no sabía lo que estaba mal. Es tan tranquilo, un pueblo pequeño al menos con una población de 30,000 o 40,000 personas, el centro de la ciudad era el más densamente poblado, con miles de personas que se unían, pero ahora hay muy pocos zombies en el camino. Jiang Liusi apenas pudo ver algunos zombies vagando en la distancia en principio, aunque el centro comercial de la ciudad no estaba lleno de zombies, debería tener miles de zombies juntos. Es fácil para Jiang Liusi conducir por encima de una escena sangrienta. Había pensado que tendrían que enfrentarse a muchos más zombies y quizás a algunos animales variables. Sin embargo, eso no había sucedido. Jiang Liusi se sintió muy extraño e incómodo. Sí, tienes razón. Wen Xiaotian estaba preocupado por su familia y no se dio cuenta de la anomalía de la ciudad. El número de zombies no era mucho, incluso la congestión de la carretera era extraña. El accidente repentino debería haber bloqueado la carretera, pero en su lugar podría utilizarse. También había muchos vehículos abandonados en la carretera, pero todos estaban estacionados a ambos lados de la carretera. Solo unos pocos autos quedaron en el medio de la carretera. Entonces, Wen Xiaotian también notó la situación. Mostró que la carretera probablemente fue limpiada por alguien. ¿Fue el ejército? Había un rayo de esperanza en sus ojos, y si es así, su familia podría estar a salvo bajo la protección del ejército. Me temo que no, Jiang Liusi negó con la cabeza. El ejército nacional no era repollo chino. En tiempos normales están estacionados en un solo lugar. Cuando llegó el día del juicio final, solo podían controlar las grandes ciudades. Bien, la luz en los ojos de Wen se atenuó y estaba llena de decepción. Aunque sabía que era verdad, no podía pensar con claridad en este momento. Pronto lo sabremos. Jiang Liusi comenzó el minibús lenta y cautelosamente. Los zombies estaban a poca distancia del minibús, y ni el lanzamiento ni la conducción del minibús hacían mucho ruido, por lo que los zombies no los notaban. El minibús que se movía lentamente fue como entrar furtivamente en la ciudad. Fue sigilosamente, sin ser detectado y, moviéndose profundamente en la ciudad. Sin embargo, Jiang Liusi no sabía que su minibús estaba en la vista de los prismáticos de mano. Hermano Zhang, ¿hay alguien aquí? Un hombre bajo vestido de negro, como un mono, dijo con una sonrisa. Tal vez podamos encontrar algo. Oh. El referido como el hermano Zhang era musculoso, llevaba una camiseta sin mangas ajustada que mostraba los músculos de su cuerpo, era como un instructor de gimnasia en un gimnasio. Cogió los prismáticos y vio un minibús maltratado que arrastraba una furgoneta rota. Era tan miserable, incluso la pintura estaba cayendo. ¿Podemos encontrar qué? Debes estar bromeando. Este conductor ficticio debe ser un paleto de campo que sale corriendo de la zona montañosa, debe estar buscando al ejército. No es de mi agrado. El hermano Zhang dijo enojado. El hombre parecido a un mono dijo con una cara llena de halagos. El hermano Yu nos ordenó que buscáramos gasolina y comida. Aunque el automóvil parece pobre, vino de fuera de la ciudad. Tal vez tenga algunos productos locales especiales. Casi terminamos de saquear la carne de pierna de saltamontes sigue siendo carne. E incluso puede haber una hermana en el coche. El hombre flaco parecido a un mono dijo con una sonrisa indescriptible.
Zhang reflexionó un momento y, al pisar su motocicleta, saludó con la mano detrás de él. El hombre flaco parecido a un mono se subió a la parte trasera de la motocicleta y tomó una tubería de acero. Saludó y gritó: «Hermanos, sigan así». Las motocicletas tronaron y 8 motos con 2 o 3 personas comenzaron a moverse. Un grupo de muchachos jóvenes, volando como un enjambre, se apresuraron al minibús. Capítulo 26. De Crazy Minibus. El vehículo de construcción móvil conducía lentamente. Gire a la izquierda. Entre en esa carretera y conduzca un poco más. Wen Xiaotian dijo, señalando el camino. De repente, Jiang Liuxi giró el volante y el MCV, que se movía como un caracol, se aceleró y se movió hacia un lado. Wen Xiaotian gritó mientras su cuerpo seguía el impulso del MCV. Pero con el cinturón de seguridad atada, ella se sorprendió por el cambio. Un joven que montaba una motocicleta estaba estupefacto. Salió corriendo de un callejón cerca del vehículo de construcción móvil, tratando de golpear la ventana desde un lado. Pero no esperaba que el joven conductor, que había estado conduciendo lentamente, reaccionara tan rápido. El auto había cambiado de dirección demasiado rápido. No estaba preparado, por lo que casi perdió el equilibrio y cayó de su motocicleta. Tan pronto como Wen Xiaotian levantó la vista, escuchó el sonido de los motores que llegaban no muy lejos de ellos. Miró por la ventana y, para su asombro, vio 8 motocicletas, saliendo corriendo de los callejones y dando vueltas alrededor del MCV. Los jóvenes en las motocicletas parecían tener malas intenciones, ya que llevaban tuberías de hierro o hachas de fuego. La motocicleta que casi había caído fue al frente del vehículo móvil de construcción, y el joven que la montó infelizmente gritó: «Cásate con tu madre, detente». Hermano Jiang. Wen Xiaotian nerviosamente miró a Jiang Liuxi. Esas personas se veían como demonios, no como buenas personas. Originalmente conocer a otros supervivientes en lugar de zombies sería algo bueno, pero ahora Xiaotian podría temblar de miedo. Jiang Liuxi miró en silencio esas motocicletas. Esas personas, obviamente, no habían aparecido con las mejores intenciones, por lo que no había forma de que detuviera el automóvil. Al escuchar las palabras de este joven, Jiang Liuxi no mostró ninguna intención de detenerse. Al ver que el conductor lo ignoró, el joven dijo: «FCK». Y luego fue a la parte trasera del auto y le dijo al hermano Zhang: «No se detendrá». El hombre flaco parecido a un mono detrás de hermano Zhang preguntó rápidamente: ¿había alguna chica? Parecía haber uno. Oye. El hombre flaco estaba realmente ansioso por detener el auto. «Haz que se detenga. Ese camión roto, ¿dónde puede correr? ¿Qué piensas, hermano Zhang?». No olvidó preguntarle el hermano Zhang. El hermano Zhang asintió y dijo: «Ve y rompe su ventana, pero ten cuidado». «No hay problema». El joven respondió. Las 8 motocicletas de repente comenzaron a zumbar y avanzar hacia el minibús. Wen Xiaotian vio una motocicleta conduciendo cerca de la ventana. A través de la ventana, vio a 3 jóvenes en la motocicleta exponiéndole una siniestra sonrisa. Estaban gritando, haciendo gestos inapropiados, y luego... explosión. 2 jóvenes, que estaban sentados en el respaldo del asiento, chocaron contra la ventana con sus tubos de acero. Wen Xiaotian esquivó instintivamente. «No tengas miedo», dijo Jiang Liuxi sin mirar. ¿Cómo podría el vidrio a prueba de balas ser aplastado por algunas tuberías de acero? Su fuerza ni siquiera es estrecha en comparación con el jabalí mutante. Pensó Jiang. Los 2 jóvenes no se sentían bien. Su intento de romper la ventana no solo falló, sino que incluso sus tubos de acero se recuperaron. Una de las tuberías de acero cayó al suelo y, para empeorar las cosas, le dolieron las manos. Simultáneamente, Jiang Liuxi lentamente pisó el acelerador y comenzó a acelerar. ¿Qué están tratando de hacer estas personas? Wen Xiaotian se giró para mirar a esas personas, todavía sufriendo de shock. «¿Quieren robarnos?», dijo Jiang Liuxi. «¿Rob nosotros?». Wen Xiaotian preguntó en un tono solemne. «En un momento así. ¿Quieren robarnos?». «También podría ser usted lo que buscan», añadió Jiang Liuxi. Wen Xiaotian estaba estupefacta y luego apretó su collar. Solo con la mirada de esa gente sobre ella, era posible. Jiang Liuxi estaba listo para deshacerse de esos tipos de motociclistas. FCK. Para inmediatamente. Después de una serie de reveses de sufrimiento, la pandilla de motociclistas se molestaba en lugar de darse por vencida. Algunas motocicletas se habían acelerado y estaban muy cerca del lado de Jiang Liuxi. Un joven se levantó del asiento trasero de una motocicleta, sosteniendo su hacha y sonriendo a Jiang Liuxi, que estaba en la cabina del conductor. Jiang Liuxi repentinamente frunció el ceño.
Al ver que la motocicleta se acercaba, siguió las instrucciones de la semilla estelar y de repente giró el volante. Explosión. El joven que sostenía el hacha y quería cortar el minibús fue golpeado directamente por el minibús. Su motocicleta perdió el equilibrio, se cayó y se deslizó. El joven cayó al suelo, tenía un dolor extremo y tenía dificultad para respirar. Este controlador es realmente maravilloso. El hermano Zan estaba estupefacto. Estaba listo para robar una pierna de mosquito, pero el resultado fue encontrar una barba incipiente. Pero las buenas habilidades de conducción son inútiles solo con un minibús roto. El hermano Zan pensó, todos. Adelante. Arruine las llantas de este padre. Hermano Zan gritó. El hombre flaco detrás de él sacó inmediatamente una bolsa, que estaba llena de todo tipo de cosas que podrían pinchar neumáticos. Mientras los tirara al suelo, todo estaría bajo su control. El resto de las motocicletas escucharon a Zan gritar y se acercaron al minibús. Sin embargo, no habían esperado lo que estaba por suceder. El minibús de repente se dio la vuelta. Jiang Liuxi observó profundamente a la pandilla de motociclistas que eran como langostas. Originalmente, solo quería evitar a esas personas, pero no esperaba que fueran tan implacables y siguieran persiguiéndolos. Era obvio que el joven con el hacha quería matarlo. Esas personas eran tan crueles, así que no necesitaba mostrar misericordia. Al ver que el minibús realmente tomaba la iniciativa para darse la vuelta, el hermano Zan estaba aturdido y no sabía lo que el joven conductor quería hacer. ¿Qué quiere hacer? Dejar la ciudad. Sin embargo, las pupilas de Zan se encogieron, el minibús se había acelerado repentinamente y se dirigió hacia ellos. La persona en la motocicleta principal sostenía una tubería de hierro y chillaba extrañamente. Él sí tuvo la oportunidad de reaccionar y ya fue enviado volando en el minibús. Luego, sin detenerse, el minibús continuó avanzando. FCK. Los muchachos de otra motocicleta de repente se dieron cuenta de que se dirigía hacia ellos y trataron de evitarlo. Incluso si el minibús era pesado y grande, su velocidad había superado su imaginación, ya que no era una normal, y alcanzó las motocicletas. Este minibús había alcanzado rápidamente, y chocó la motocicleta. Las personas que lo montaban fueron enviadas a una tienda a lo largo del camino. El fuerte ruido y los gritos de la pandilla de motociclistas dejaron al resto de los demás conmocionados y aterrorizados. 2 motocicletas en sucesión habían sido alcanzadas, el conductor fue lo suficientemente cruel. Luego, el minibús cambió su dirección de nuevo, y miró hacia el vehículo del hermano Zan. Dios mío. FCK. El hermano Zan se sorprendió. Ese minibús gastado, le dio una sensación como si estuviera siendo observado por una bestia. El minibús se dirigía a él, lo que fue suficiente para hacerlo temblar de miedo. Capítulo 27. Big Mess, oh Dios mío. Este conductor está loco. Señor. Zan todavía estaba pensando en cómo lidiar con eso. Pero cuando el minibús de repente aceleró, él estaba aterrorizado y corrió alocadamente hacia el callejón junto a él. Habiendo escuchado un fuerte sonido de fricción de freno detrás del callejón, Mr. Zan miró al frente del minibús con una sensación indescriptible. Hermano Zan, ¿qué vamos a hacer? El hombre delgado todavía estaba asustado, y preguntó con la boca seca y la lengua chamuscada. FCK. ¿Cómo lo sé? Señor. Zan regañó airadamente ya que su ritmo cardíaco era aún muy rápido. El minibús era grande, pero después de todo, era tan viejo y todavía tenía un arrastre. ¿Quién hubiera pensado que sería tan bueno? Incluso su parabrisas era realmente difícil de romper. Había sido golpeado 2 veces, pero aún así no dejó una marca, sin mencionar romperla. 3 motocicletas habían sido entregadas, y la gente en ellas estaba muerta. Incluso si no hubieran muerto, no había forma de curar sus heridas graves, y aún no tenían idea de cómo decirle el hermano Yu. Al ver que el resto de los salvajes volvían al callejón, Jiang Liuxi se detuvo. Wen Xiaotian también estaba confundido. Antes de que Jiang Liuxi hubiera golpeado la primera motocicleta, ella había cerrado los ojos con fuerza. Pero lo que había sucedido después de eso, solo podía decir al escuchar las personas que habían sido golpeadas probablemente estaban muertas o heridas. Pero si no hubieran hecho eso, hubieran estado peor si hubiesen aterrizado sobre esos tipos salvajes. Wen Xiaotian volvió la cabeza al lado de Jiang Liuxi, y notó que Jiang Liuxi estaba tranquilo. Exhaló 2 respiraciones muy suaves y luego se miró en silencio. Estas personas no deberían aparecer por un tiempo. ¿Dónde dijiste que estaba tu casa? La memoria de Jiang Liuxi era buena, pero no era bueno para encontrar caminos. En particular, este camino desconocido. Bajo la dirección de Wen Xiaotian, llegaron a un patio, y el MCV se detuvo en la entrada del patio.
La pared no era alta, y el espacio tampoco era grande. Dentro había algunos tipos de flores y había un parche de verduras en la esquina con una hilera de ladrillos porosos grises, algunas cebolletas habían sido plantadas allí y se veían muy bien. En el suelo de cemento, había algo de musgo y fina malezas plantadas por agua perenne contra la pared. Los edificios de 2 capas tenían un estilo de los 90. Pero las ventanas viejas estaban limpias y brillantes. Este es mi hogar, dijo inquieto Wen Xiaotian. Ella apretó sus dedos, y mordiéndose el labio se movió del asiento del copiloto a la puerta. Espere. Jiang Liuxi la detuvo y luego presionó el cuerno 2 veces. Hice. El cuerno del MCV era muy claro y brillante, pero no duro. Jiang Liuxi miró el pequeño edificio, a través del parabrisas, y luego miró a su alrededor. No hubo zombies en otros edificios. Wen Xiaotian se sorprendió cuando sonó el cuerno, mirando nerviosamente la puerta de seguridad del edificio, por temor a que la puerta se sacudiera repentinamente. Jiang Liuxi continuamente presionó varias veces el cuerno, pero no aparecieron cosas anormales. Miró a Wen Xiaotian, indicando que ella no corría peligro y que podía bajarse. Wen Xiaotian asintió con expresión preocupada, respiró hondo y finalmente reunió el coraje para empujar la puerta, bajó y caminó hacia el patio. Jiang Liuxi vio a Wen Xiaotian llegando a la puerta. Ella sacó sus llaves y abrió la puerta. Sus manos temblaban por un tiempo antes de abrirla. Jiang Liuxi podría relacionarse totalmente con ella. Si no fuera por el bien de la seguridad, Jiang Liuxi la acompañaría. Pero en esta extraña ciudad, para su seguridad y la de Wen Xiaotian, quedarse en el auto era la mejor opción. El vecindario estaba rodeado de edificios residenciales, pero no había zombies, y había pocos zombies en toda el área. Cuando miró los edificios a su alrededor, notó manchas de sangre en algunas casas y ventanas. Wen Xiaotian estaba fuera de la habitación, y ella regresó al minibús con una mirada en blanco en su rostro. ¿Cómo estuvo? Jiang Liuxi preguntó. Había prestado más atención a los alrededores, pero la oía gritar en su casa. Mirando a Wen Xiaotian, parecía que la situación no era muy buena. Nadie en casa, dijo Wen Xiaotian. Fue caótico, el suelo estaba lleno de basura. Los muebles habían sido movidos, y la puerta del refrigerador había sido abierta sin comida adentro. Tal vez escaparon. Wen Xiaotian le dijo a Jiang Liuxi lo que había visto, con un poco de esperanza en su corazón. Jiang Liuxi miró a la puerta. Él no dijo nada, pero pensó que era imposible. En ese caso, fue imposible cerrar bien la puerta, incluso las ventanas estaban cerradas y las cortinas corridas. Huir no haría que la casa se viera así. Es normal quitar comida, pero ¿qué hay de mover los muebles? Jiang Liuxi todavía estaba analizando las palabras de Wen Xiaotian, mientras que Wen Xiaotian no tenía vida. No pudo encontrar a su familia, por lo que estaba perdida. Ella no sabía qué hacer ahora. Cuando decidió volver, había pensado en ese escenario. Aún así, todavía estaba perdida. Su familia había desaparecido, y no le habían dejado una nota ni nada. Wen Xiaotian, dijo repentinamente Jiang Liuxi, ¿qué dijiste que faltaba en el sofá? Wen Xiaotian reflexionó un poco y luego dijo, edredón y demás, ¿solo estos? ¿Cuál fue la basura en el suelo? Jiang Liuxi hizo una mueca. Wen Xiaotian no sabía por qué Jiang Liuxi le preguntó esto. Ella dijo, he mirado y mi familia no me había dejado nada, no. Miras por ahí. Los zombies son muy pocos, y la puerta y las ventanas estaban cerradas. Probablemente, todavía había gente viviendo. La colcha muestra que tal vez alguien haya estado durmiendo aquí. Además, si la basura que has encontrado es reciente, entonces hay más posibilidades de que haya sobrevivientes. Jiang Liuxi especuló. Hizo esta inferencia después de analizar muchos detalles, de lo contrario, no habría dicho tales cosas y le habría dado alguna esperanza a Wen Xiaotian. Escuchando las palabras de Jiang Liuxi, los ojos de Wen Xiaotian crecieron más y más. Pueden regresar y ver si todo es como dije, dijo Jiang Liuxi tan pronto como se detuvo. Wen Xiaotian ya se había escapado del minibús. Capítulo 28. ¿Are you kidding? Después de la confirmación reiterada de Wen Xiaotian, la especulación de Jiang Liuxi era totalmente correcta. Con la sugerencia de Jiang Liuxi, Wen Xiaotian descubrió muchas huellas de vida en la habitación, incluyendo un balde en el baño, residuos de comida en bolsas de basura e incluso huellas en el piso. Wen admiró tanto la perspicacia de Jiang Liuxi, ya que pudo descifrar cosas tan importantes a través de su descripción sin salir del automóvil. ¿Qué hacemos ahora? Wen Xiaotian estaba emocionado, sabiendo que su familia podría estar viva. En realidad, ella solía ser una chica fuerte, o no estaba tan decidida a pedirle a Jiang Liuxi que la llevara con él.
Sin embargo, no podía pensar con claridad, debido a todas las situaciones intensas que habían sucedido hasta el momento, y fue Jiang Liuxi quien tomó las decisiones correctas durante todo el camino que los ayudó a llegar de manera segura. Por lo tanto, a pesar de que su familia podría estar justo frente a ella, Wen aún pensaba que debería preguntarle a Jiang Liuxi su opinión sobre qué hacer. Esperemos aquí. Jiang Liuxi miró a su alrededor. Este lugar era casi seguro. Abrió la silla y mintió para descansar. Había estado conduciendo todo este tiempo y no podía evitar estar cansado aunque descansaba por un corto tiempo todas las noches. Wen Xiaotian ciertamente no podía quedarse dormido, así que era solo su turno de hacer guardia. En realidad, es posible que no haya muchos problemas incluso si Wen no hubiera estado de guardia. Siempre que la puerta del MCV esté cerrada, podría considerarse como una pequeña fortaleza móvil. Era imposible ser golpeado o dañado por los zombies comunes o incluso por las bestias mutantes. Jiang Liuxi podría tener tiempo suficiente para reaccionar. Wen Xiaotian descubrió que la respiración de Jiang Liuxi gradualmente se suavizaba. Está dormido. Wen Xiaotian pensó. En su mente, él siempre fue un hombre tranquilo, porque no parecía tener miedo de nada. No importa lo que sucedió, él se mantuvo en su plan. Pero parecía imposible no tener miedo en absoluto. Wen Xiaotian siguió mirando alrededor, sintiendo que su familia saldría de un callejón al siguiente segundo. Una hora más tarde, Jiang Liuxi abrió los ojos. Se sentó y, al mismo tiempo, el asiento del conductor se recuperó. Alguien parece estar cerca. Pasos vinieron de un callejón a la izquierda. Después del fin del mundo, Jiang Liuxi había estado durmiendo a la ligera. Aunque, en realidad se había despertado, todavía continuaba descansando. Era más sensible a los sonidos cuando tenía los ojos cerrados. Es verdad. Wen Xiaotian se puso nervioso, ella también había escuchado el sonido. Wen se mordió los labios, mirando el callejón. Mientras tanto, Jiang puso sus manos sobre el volante con los ojos llenos de vigilancia. No era un lugar seguro y nadie sabía si los tipos terribles que habían conocido antes volverían o no. El sonido de los pasos se escuchaba acercándose y no parecían ser de una sola persona. Parecía que había mucha gente. Wen Xiaotian estaba nervioso al extremo. Pronto, una docena de personas rápidamente salieron del callejón. Caminaron mientras observaban cuidadosamente su entorno. Algunos llevaban bolsas mientras otros portaban armas como tubos de acero. Había ancianos y jóvenes entre ellos, pero todos parecían ordinarios. Al verlos salir, Wen Xiaotian voló hacia la ventana y los observó distinguirse cuidadosamente uno por uno. Ella estaba ansiosa y decepcionada al principio. ¿Cómo podría ser? Luego, de repente, estiró su cuello y sus ojos se agrandaron. Lulu. Lulu. Wen Xiaotian agitó sus manos con entusiasmo. Al mirar a su lado, Jiang Liuxi vio a una chica que era parecida a ella, parecía un poco más joven, con una coleta y una chaqueta gris agitada, con suciedad en la cara, llevando una bolsa de lona y una barra de hierro con aspecto cansado. Wen Xiaotian saludó con la mano en la parte posterior de la ventana, pero olvidó que esta ventana no era visible desde el exterior. Esas personas llegaron al minibús y todos quedaron atónitos. Jiang Liuxi reveló un rastro de temor y sorpresa después de ver su sorpresa, pero también tenía algunas dudas. La coleta rápidamente sacó un paquete de algo de su mochila y lo colocó en la chaqueta grande. Nadie la detuvo. Luego, caminaron cuidadosamente sobre el minibús. Wen Xiaotian la llamó Jiang Liuxi. De repente, la mente de Wen regresó y corrió hacia la puerta, diciendo con entusiasmo: «Hermano Jiang, vi a mi hermana. Murta». Jiang Liuxi respondió. Todavía se sentó en el asiento del conductor y vio a Wen salir corriendo del auto y salir. El grupo de personas se acercó lentamente, mirando sospechosamente el minibús. De repente, vieron a una chica que salía de la parte trasera del minibús. Todos se sorprendieron al principio y, al mismo tiempo, Wenlu corrió allí, después de un corto período de shock. Las dos hermanas se abrazaron fuertemente. Lulu. Los ojos de Wen Xiaotian estaban húmedos. Wenlu no pudo evitar echarse a llorar. «Hermana. No esperaba que pudiéramos volver a vernos». Esos sobrevivientes se miraron sorprendidos. Wenlu abrazó a Wen Xiaotian y lloró por un tiempo. Se secó las lágrimas y se volvió hacia los sobrevivientes y dijo: «Esta es mi hermana». Uno de los sobrevivientes echó un vistazo a Wen Xiaotian y le preguntó: «Hermana, recuerdo que usted dijo que su hermana estaba en la Universidad de Jiangbei». Jiangbei, en realidad estaba lejos de allí. Bajo estas circunstancias, una distancia tan larga, era naturalmente imposible de viajar para la gente promedio.
Independientemente de la vida o la muerte, era algo muy normal para la mayoría de las personas no conocerse más. Wenlu se dio la vuelta y miró la cara de Wen Xiaotian, mirándola fijamente durante un largo rato, y luego se echó a reír. Luego ella preguntó: «Hermana, ¿cómo volviste? Pensé que no podría verte más». Wen Xiaotian también estaba extremadamente feliz y señaló el minibús detrás de ella y dijo: «Fue el hermano Jian quien me trajo aquí desde Jiangbei. ¿Qué?». Además de Wenlu, todos los supervivientes miraron increíblemente el minibús sobrio y la furgoneta. ¿Podría este tipo de automóvil ser expulsado de Jiangbei? Y pensaron: ¿quién es el hermano Jian? Wen Xiaotian llevó a Wenlu al frente del minibús y otros sobrevivientes también tenían curiosidad por reunirse para ver. Casi 10 personas fueron separadas por el parabrisas, mirando a Jiang Liuxi que estaba en el asiento del conductor saludándoles. Jiang Liuxi se sintió un poco avergonzado. Aunque no dijeron nada, Jiang Liuxi había entendido algo de sus ojos. Les gustaría preguntar: ¿estás bromeando? Capítulo 29. Shewa sobre el Med by Curiosity. Jiang Liuxi todavía estaba sentado en el minibús. Miró detenidamente el mapa del área desde esta ciudad hasta la ciudad de Nanjing, en una tableta, y luego se volvió para observar el edificio del segundo piso de Wen. Wen Xiaotian había estado allí por más de una hora. Las dos hermanas estaban en una habitación en el segundo piso. Cuando miró a la ventana, la cortina se movió. Jiang Liuxi vio la cara de Wenlu aparecer detrás de las cortinas, mirando hacia el minibús y luego retrocediendo rápidamente. Jiang Liuxi quedó atónito por un momento, luego volvió a mirar el mapa. «Querida hermana, ¿realmente mató a un jabalí variable?». Wenlu se alejó de la ventana, arreglando la cortina, y luego preguntó: «¿Fue ese jabalí tan aterrador?». «Por supuesto, lo que te dije es verdad». Wen Xiaotian respondió con ojos rojos. Wenlu le acababa de decir que sus padres habían muerto, pero en estas lamentables circunstancias, sus padres solo podían ser enterrados casualmente, sin una ceremonia de entierro adecuada. De hecho, Wen Xiaotian sintió que era bastante bueno que pudieran ser enterrados con sus cuerpos intactos. Después de todo, la mayoría de la gente había muerto sin dejar ni rastro de sus huesos. Pero aún así, Wen Xiaotian todavía estaba angustiado con gran dolor. Las dos hermanas habían estado llorando durante casi una hora, y luego se contuvieron temporalmente su dolor. Después de calmarse, Wenlu le preguntó a Wen Xiaotian sobre los detalles de su experiencia. Jiang Liuxi parecía estar cerca de la edad de su hermana. Entonces sería normal si también fuera un estudiante universitario. Lo increíble era que dos personas ordinarias pudieran llegar allí, solo conduciendo un minibús harapiento. Solo imaginar esos eventos todavía era bastante increíble. Y después de escuchar la narración de Wen Xiaotian, Wenlu se sintió más increíble. Escapándose de grupos de zombies, incluso había matado a un jabalí mutante. De todos modos, debemos agradecerle, dijo Wenlu. Sí, Wen Xiaotian asintió. Wen Xiaotian también miró hacia la ventana. De hecho, ella solo le había contado una parte de sus experiencias a su hermana. No mencionó algunos detalles sobre Jiang Liuxi y el minibús. Por ejemplo, ella no dijo que cortaron la carne de cerdo salvaje y la metieron en la camioneta. La terrible pandilla de motociclistas que conocieron antes hizo que Wen Xiaotian se pusiera alerta. «Bueno, Lulu, ¿quiénes son?». Wen Xiaotian preguntó. Después de conocer la identidad de Wen Xiaotian, esos sobrevivientes tenían mucha curiosidad por saber de ella y de ese minibús. Aunque Wen Xiaotian no creía que su hermana estuviera asociada con esas personas terribles de la pandilla de motociclistas, todavía dudaba de esos extraños. «Son residentes de nuestra ciudad». «Mi hermana, tu memoria es realmente pobre. Ni siquiera reconoces a la hija de la tía Li desde la puerta de al lado». Wenlu dijo. «Eran los residentes y vecinos. Después del día del juicio final, poco a poco nos reunimos. Durante el día salimos a buscar comida, y en la tarde hacemos guardia por turnos. En este momento especial, no somos diferentes. Es como una sociedad primitiva, en la que trabajamos juntos. Distribución justa». Wenlu respondió. «Debe haber sido muy peligroso». Wen Xiaotian estaba preocupado. Su hermana era solo una estudiante de secundaria, que incluso estaba asustada por las cucarachas. Pero ahora ella realmente tenía que salir a buscar comida. Pero también sabía que nunca dependas de nadie más que ellos mismos. Afortunadamente, aunque los últimos días fueron muy peligrosos, los zombies no son mucho. Sin embargo, esas personas son muy terribles. Al ver el minibús, pensamos que venían de nuevo, dijo Wenlu. ¿Ellos? Wen Xiaotian quedó atónito por un momento y dijo. ¿Quiénes son? ¿Eran una pandilla de motocicletas? Wenlu miró y dijo. ¿Los conociste? ¿Cómo? ¿Te hicieron algo?
Ella ansiosamente preguntó. Nada, Wen Xiaotian contó sobre su encuentro con su hermana. Al escuchar a Jiang Liuxi derribándolos decisivamente, Wenlu se sorprendió. Dios mío. ¿No me dijiste, por qué esa gente vino a nuestra casa? Wen Xiaotian preguntó apresuradamente. Wenlu había dicho la palabra otra vez. Era obvio que esa gente había venido antes. Wen Xiaotian había sido testigo de su crueldad, por lo que estaba muy preocupada por Wenlu. Vienen por la tarifa de protección. Wenlu frunció el ceño, parecía disgustado y dijo. Este grupo de personas tiene un líder que se llevó a los zombies. Como resultado, decidieron pedir una tarifa de protección a los sobrevivientes. Sentimos que el ambiente era relativamente seguro, por lo que la tarifa era razonable. Sin embargo, eran demasiado terribles y sus demandas no eran razonables. Entonces Wenlu sacó un sombrero sucio y pañuelos de la cama y dijo. Han obligado a varias chicas a ser sus novias antes, y no tuve más remedio que hacer lo mismo, una chica pura tuvo que pasar. Wen Xiaotian se sintió enojado y angustiado. No había otra opción, dijo Wenlu sin poder decir nada. La gente común no podía hacer nada en un mundo como ese. No tienes que decir nada. Estar vivo es maravilloso. Hermana, ¿comiste? Wenlu preguntó en la planta baja. Wen Xiaotian vio a los sobrevivientes haciendo cosas en silencio. Algunos inspeccionaban armas, otros revisaban alimentos. La mayoría de los alimentos que sacaban de la mochila eran bocadillos con bolsas sucias, todos polvorientos, y muchos estaban aplastados. E incluso había marcas de sangre repugnantes en algunas bolsas. Una chica que llevaba un guante sosteniendo una olla pequeña, estaba limpiando estas bolsas. Xiaotian hermana. Esta chica levantó la vista y sonrió, saludando a Wen Xiaotian. Esta chica era la hija de la tía Li. Pero no es de extrañar que Wen Xiaotian no la haya notado antes, su cara era sucia, cabello gris, que no se lavaron por un largo tiempo. Esta era la única forma de hacer que los tipos terribles no tuvieran pensamientos sobre ellos. La comida de hoy era menos y era más difícil de recolectar. Un hombre de mediana edad resolvió la comida y luego se quejó. Otro anciano que parecía tener 60 años de edad dijo. Tuvimos mucha suerte. Hoy no teníamos media bolsa de arroz en la casa de una familia. Esto fue algo bueno. Sí, pero la mitad se retirará, y el resto es suficiente para comer durante unos días. El hombre de mediana edad frunció el ceño. Es agradable poder comer durante unos días, dijo el anciano, que era optimista. Y le dijo a Wen Xiaotian, hoy la hermana de Lulu está aquí, y es una feliz ocasión para cocinar. Esto no es bueno. Wen Xiaotian se detuvo rápidamente. Ve y llama a ese joven, para que coma con nosotros, dijo el anciano, iré a lavar arroz. Bueno, lo llamaré. Wenlu estaba emocionado de ir al minibús sin importar si Wen Xiaotian estaba saludando una y otra vez. Al escuchar su experiencia contada por Wen Xiaotian, Wenlu sentía curiosidad por Jiang Liuxi. Capítulo 30. The Future is unknown Don. Wenlu tocó la puerta, tenía curiosidad por mirar dentro. Las ventanas y puertas se mejoraron con vidrio montado en una película. Incluso si unía su rostro al cristal, no podía ver el interior desde el exterior. Al escuchar la descripción de Wen Xiaotian, Wenlu tuvo un gran interés en el minibús mirando desde afuera, parecía un minibús muy viejo y general. En general, se utilizó para ejecutar el camino rural. ¿El minibús era realmente una autocaravana? A Wenlu le costaba imaginarlo sin verlo ella misma. Al oír los golpes en la puerta, Jiang Liuxi dio media vuelta y luego presionó el botón para abrir la puerta. Wenlu se subió al minibús felizmente, y ella no podía esperar para mirar dentro y decir, hola, vine a invitarte a, wow. El interior del minibús era tan genial que Wenlu no pudo evitar exclamar, incluso sin completar su oración. El interior era lujoso, aunque su tamaño no era grande, todo estaba arreglado. No le daba ninguna sensación de estrechez con esos muebles disecados. Wenlu tuvo una maravillosa impresión de eso. Después del apocalipsis, aunque todavía vivía en su propia casa, las condiciones de vida eran peores que las anteriores. No había poder y comida. Para las niñas, era un desafío usar un inodoro sin agua. Ella tuvo que adaptarse a eso. De pie en la puerta, Wenlu se sorprendió por un largo tiempo. No fue solo por el lujo del minibús, sino también porque conoció a Jiang Liuxi, quien fue descrito como un héroe por Wen Xiaotian. Wenlu no pudo ver ningún signo de reparación. Un minibús con ventanas rotas y superficie lacuna había desaparecido por completo. ¿Qué puedo hacer por ti? Hasta que Jiang Liuxi preguntó, Wenlu se recuperó de repente. Ah, lo siento. Su automóvil es excelente y me quedé atónito, dijo Wenlu con una sonrisa. Gracias, dijo Jiang Liuxi.
El personaje de Wenlu era claramente mucho más enérgico que Wen Xiaotian, pero estas dos hermanas tenían una característica en común. Su sonrisa fue sincera. Estoy aquí para invitarte a comer. Tuvimos suerte hoy, y encontramos media bolsa de arroz. Podemos comer juntos un fragante arroz frito. Fue muy amable por su parte haber devuelto a mi hermana. Me siento en deuda. Afortunadamente, estás aquí hoy. De lo contrario, solo podría agradecerte sin hacer nada a cambio, dijo Wenlu. Se sintió muy feliz de servir a Jian Liuxi con la mejor comida que pudieron ofrecer. Comer arroz frito fue considerado un muy buen tratamiento. Habían comido toda la comida en la casa y en el vecindario circundante, pero aún no tenían comida para 2 comidas. Sin un refrigerador, mucha comida se había descompuesto. Solo se podían encontrar pocos alimentos, y eso a riesgo de encontrarse con zombies. Y esos chicos terribles de la motocicleta ya habían robado todo, desde los supermercados y tiendas locales. Eso significaba que la cantidad que podían recaudar era pequeña. Esa bolsa de arroz fue duramente ganada según la especulación de Wenlu. Jian Liuxi y Wen Xiaotian deben haberlo tenido peor que ellos. Ella había estimado que estarían extremadamente hambrientos porque no había comida en absoluto. Gracias. Pero no quiero comer. La respuesta de Jian Liuxi fue muy sorprendente. Wenlu repentinamente se sorprendió por un momento, y luego continuó diciendo, será un placer para mí. En realidad, es solo una comida, que no vale la pena mencionar comparado con el cuidado de mi hermana. No soy cortés, realmente no quiero, sonrió y dijo Jian Liuxi. Estas personas vivieron tan duro, ¿cómo podría comer su comida? Además, el arroz frito o cualquier otra cosa no resultaba atractivo para Jian Liuxi, que había comido carne mutante. Por otro lado, Jian Liuxi estaba preparado para los ataques sorpresa de la docena de extraños sobrevivientes. Su auto estaba lleno de comida y gasolina, y la carne cruda se almacenaba en la camioneta. En el entorno post-apocalipsis, nadie podría garantizar la seguridad absoluta. Wenlu no se dio por vencido y siguió invitándolo algunas veces. Al ver a Jian Liuxi negando con la cabeza, tuvo que darse por vencida. Estaba a punto de bajar, pero de repente recordó algo. De repente, ella regresó, sacando algo de sus mangas largas. Primero creímos erróneamente que eras uno de esos tipos terribles, así que nos apresuramos a escondernos. Cuidaste a mi hermana, así que debo agradecerte. Por favor quédate, no digas que no. Wenlu sin ninguna explicación puso algo en sus manos. Jian Liuxi quedó atónito por un momento. Al ver a Wenlu de cerca, de hecho, descubrió que se veía muy linda, incluso si tenía la cara sucia. Jian Liuxi se rió al ver su mejilla más grande. Si se negaba, estaría enojada. Oh, lo aceptaré, dijo Jian Liuxi. Esto era en realidad un paquete de galletas, que habían sido aplastadas. Pero desde la temperatura residual, estaba claro que era muy valioso para Wenlu. Aunque no hubo escasez de alimentos, Jian Liuxi tomó este paquete de galletas en su mano y lo atesoró. ¿No tienes mucha comida? Jian Liuxi preguntó. La comida que recolectamos es suficiente para comer, pero esos tipos terribles son como vampiros que nos chupan secos. Wenlu negó con la cabeza y dijo. ¿Esos tipos terribles? Sí, mi hermana me dijo que también conociste al grupo de motociclistas. Wenlu le contó todo a Jian Liuxi y no se olvidó de decir. Esas personas son terribles y trabajaste en nuestra ira. Eres excelente. Pero de hecho hicieron algo bueno. Originalmente, había muchos zombies, pero sus líderes lideraban a los zombies. A los suburbios de la pequeña ciudad. Oh, ¿lideras a los zombies? Jian Liuxi estaba muy interesado en el líder mencionado por Wenlu. ¿Cómo se llevaron los zombies ese líder? Sintió que la ciudad era extraña ya que tenía muy pocos zombies, pero no esperaba que los hubieran expulsado. En términos generales, 1 o 2 zombies podrían ser tratados por personas comunes. Si el número era grande, la mayoría de las personas servirían como comida zombie, incluso escapar era imposible. ¿Pero ese líder realmente podría llevarse tantos zombies? ¿Todos esos tipos lo siguieron? ¿Has visto a ese líder? Jian Liuxi preguntó. Estas personas son sus perros guardianes, fanfaroneando y siguiéndolo. Wenlu dijo. De todos modos, me enteré de que él es muy poderoso, no su persona promedio. Alguien lo puso a él y fue asesinado por él, pero no lo he visto. Él no es una persona común. Jian Liuxi se hizo cada vez más curioso. Bueno, Wenlu de repente se dio cuenta de algo con una mirada preocupada y dijo. Vendrán hoy para robar materiales. Si ven tu minibús, seguramente te causarán problemas. Creo, aunque Jian Liuxi sintió lástima por Wenlu y demás, estuvo dispuesto a ayudar, pero no pudo hacer nada al respecto.
Esos tipos eran odiosos, pero había pocos zombies debido a su jefe. Aunque otros se quejaron y odiaron, no hubo resistencia. Más importante aún, el otro lado era demasiado fuerte y no pudieron resistir. Tenían hambre debido a esos tipos terribles, pero si los zombies estaban en todas partes, es posible que ya hayan llenado el estómago de un zombie. Si él pudiera llevarse a Wenlu Wench y a Otian, serían enviados a un lugar más seguro y estable. A Jiang Liuxi no le importó hacerlo. Pero no sabía cómo sería el próximo viaje, tampoco sabía nada sobre la situación de la ciudad de Nanjing. Tomar estas dos hermanas fue fácil, pero ¿cómo se las arreglaría en el futuro? Entonces, después de escuchar las palabras de Wenlu, Jiang Liuxi no sabía cómo podría ayudar. Sin embargo, si se fuera, estarían implicados porque había matado a algunas personas de su pandilla. Su primera prioridad era buscar a su hermana. ¿Dónde está la estación de servicio de tu ciudad? Jiang Liuxi tenía asuntos importantes que hacer. El gas de las gasolineras de las grandes ciudades debe haber sido recolectado por los militares. Y esta ciudad era probablemente la última esperanza de Jiang Liuxi antes de partir hacia la ciudad de Nanjing. De lo contrario, solo podría seguir recogiendo de los vehículos abandonados, sería un desperdicio de tiempo precioso. ¿Gasolinera? ¿Necesitas repostar? Wenlu miró el minibús, pensando que el consumo de combustible de un automóvil así sería extremadamente grande. Sí, dijo, voy a necesitar